atrayendo a la gente con fuerza. Por la mañana condujo un camión para llevar a Tian Tian a la escuela y luego a Shulan a trabajar. Después de despedirse, no se fue. Al principio simplemente se quedó en su camioneta, mirando el estudio de Shulan. Lo estuvo mirando todo el día. Más tarde Shulan lo descubrió y se escondió en un rincón más profundo. Finalmente no tuvo más remedio que invitarlo a la base y ponerlo bajo su protección por miedo a que pasara frío en el auto. Fan Shao se levantó del sofá, miró a Shulan por un rato y susurró: ¿Puedo esperar 2 minutos? Era mediodía y algunas personas se cambiaron de ropa y fueron a la cafetería a comer. Pasaron junto a Shulan y lo saludaron con cariño. Shulan sonrió y respondió 2 veces diciendo que aún quedaba algo por resolver. Mientras hablaba entró en la sala de reuniones con una expresión tan normal como la de cualquier asunto rutinario. Cerró la puerta y bajó las persianas al mismo tiempo. En el espacio independiente y cerrado, Shulan dejó de sonreír y adoptó una expresión de impotencia que solo Fan Shao había visto. Enganchó su mano. Vamos, confirmemos. Pero dijiste que solo pueden ser 2 minutos. Fan Shao caminaba despacio, pero se apresuró a tocar a Shulan. Lo abrazó con fuerza y lo besó con impaciencia. Fan Shao no supo controlar la fuerza como un novato. Shulan se sintió herido y aturdido, pero aún así se permitió su rudeza. Tras dar muchas vueltas, Fan Shao se retiró, apretó la frente contra Shulan y preguntó con la voz entrecortada: ¿De verdad no estoy soñando? ¿De verdad has vuelto conmigo? Shulan acarició suavemente la mejilla de Fan Shao y le respondió con seriedad: Es verdad, no tengas miedo, Fan Shao. Fan Shao abrazó a Shulan con fuerza. Realmente tengo miedo de que esto sea otro sueño mío y que no sea nada cuando despierte. Entonces sigamos soñando. El abrazo se hizo más fuerte. Shulan inclinó la cabeza. Fan Shao, no llores más, aunque me gusta verte llorar, pero no aquí. Fan Shao se frotó el cálido cuello y murmuró: Tú, Shulan, tú me provocaste primero, incluso si esto es realmente un sueño, ya sea en el sueño o después de despertar, nunca te dejaré ir de nuevo. Entrelazando sus dedos, Shulan respondió a la ligera: Lo entiendo. Fan Shao finalmente encendió el teléfono. Había estado vigilando a Shulan con ansiedad durante los últimos días. Apagó el teléfono, bloqueó la información externa y dejó de trabajar. Tras la persuasión de Shulan, reanudó la comunicación. Después del año nuevo, el clima se ha vuelto un poco más cálido, pero Fan Shao todavía usa mucha ropa. Se quitó la pesada chaqueta de motociclista y el grueso abrigo de lujo que combinaba muy bien con la pintura plateada. La imagen que tenía de Fan Shao había cambiado hace tiempo, de un noble y rico hombre de negocios a un canalla de clase baja. Al principio estaba confundido. Fan Shao, que estaba de pie al otro lado de la calle, tenía una expresión relajada. Se encogió de hombros como si estuviera mirando a un gato o un perro cualquiera. Lentamente levantó la mano. Al ver que el perro rabioso del otro lado ladraba con más fuerza, sonrió suavemente y golpeó la ventana del auto que estaba detrás de él. Shulan se apoyaba en la esquina mirando la escena extremadamente familiar en trance. El tiempo parecía haber sido cuidadosamente recortado por el mejor editor. Su joven y apuesto amante, que le había preparado una cena de forma un poco torpe, lo esperaba para caminar por las complicadas calles, pasar junto a innumerables desconocidos, seguir las cálidas luces en la oscuridad, subir las escaleras, abrir la puerta y abrazarlo. El sonido de la estufa sacó a Shulan de sus pensamientos y lo devolvió a la realidad. La estrecha cocina hacía que Fan Shao pareciera aún más alto y majestuoso. Después de apagar, colocó una mano entre la encimera y se giró para encontrarse con la mirada de Shulan. He soñado con esta escena, una cocina, una sala de estar. Estaban a 3 metros de distancia y las voces eran como una carrera. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.